Sí, pagano. O sea, él decía, los grandes valores de la fe deben ser considerados, pero jamás pueden ser considerados como estos tercos cristianos. O sea, porque dentro de su religiosidad pagana, pues obviamente él veía a los cristianos como unos tercos que desafiaban al imperio para mantenerse cristianos. Ahora, en su tiempo hubo un sinnúmero de epidemias en todo el imperio romano, y desde luego acusaron a los cristianos. Eso es que los cristianos le están pidiendo a su Dios que mande epidemias, que mande plagas a tu imperio para hacerte quedar mal. Claro, y finalmente Marco Aurelio entonces ordena que se aplique la ley, de nuevo, la ley que ya existía en Roma, y de inmediato empieza a aplicarse la ley de Trajano y empieza de nuevo a provocarse la persecución contra los cristianos. Hay una historia dentro del tiempo de Marcos Aurelio que se conoce como la historia de la viuda Felicidad y sus 7 hijos. En aquel tiempo la iglesia ya practicaba la misericordia con las viudas. Y hay un dato bien interesante. ¿Sabe por qué la iglesia decidió asistir a las viudas económicamente? Porque temían que los paganos se casaran con ellas y entonces evitaran que ellas se congregaran. Entonces la iglesia decía, es mejor que nosotros las sustentemos antes que un pagano las domine. Pero la Biblia también va. No, por eso, es parte de ese documento, es parte de ese documento, es parte de ese contexto histórico. Entonces, ¿qué sucede? Esta mujer, Felicidad, era sostenida por la iglesia cristiana. Ella fue acusada por los sacerdotes paganos de ser cristiana. Y desde luego, el procónsul que vio el caso hizo lo que siempre se hacía con los cristianos. Mira, esto es sencillo. Bendice y adora a los dioses paganos. Adora al emperador. Maldice a Cristo. Mire lo que ella le contestó al procónsul. Mire lo que le contestó. Felicidad le contestó de la manera siguiente: estás perdiendo el tiempo. Viva, te venceré. Y si me matas en mi propia muerte, te venceré mejor. El prefecto, el procónsul dijo, pero pues si no tienes misericordia de ti, entonces ten misericordia de tus 7 hijos. Dios, pregúntale a ellos. Los 7 hijos dijeron, morimos por la fe que nos enseñó nuestra madre. Y prefirieron la muerte. Claro, Marco Aurelio seguía afirmando, estos cristianos son obcecados y obstinados. Él no podía entender, porque los cristianos sabían que se le iba la vida si adoraban a los dioses paganos, si adoraban al emperador. Sabía que se le iba la vida a la iglesia. Ellos preferían la muerte antes que negar la experiencia de su fe. Luego de esto, cuenta también la historia de Justino el filósofo. Justino tenía una escuela de filosofía en Roma, y esa escuela él la llamaba la verdadera filosofía. Y desde luego, cuando le llamaba la verdadera filosofía era porque era el cristianismo. Y ya sencillamente había un filósofo griego que se llamaba Crescente, y este filósofo desafió públicamente a Justino para que de esta manera quedara demostrado de una vez y por siempre que el cristianismo era una futilidad. Justino se empató con Crescente y tuvieron una
larga discusión filosófica, al final el pueblo aplaudió a Justino porque le hizo triza las postulaciones filosóficas de Crescente. No conforme con esto, Crescente entonces lo acusó, y en el año 163 de la era cristiana, Justino y 6 de sus discípulos murieron siendo mártires de la iglesia. Se volvía a dar el mismo elemento. Se les llamaba, así como lo había declarado Trajano, ¿no? Se les llamaba, se les decía, renuncien a Cristo, maldigan a Cristo, adoren nuestros dioses paganos, adoren el emperador. Pero mira la respuesta que dieron ellos. Justino contestó: tras haber estudiado toda clase de doctrina, he llegado a la conclusión que la cristiana es la verdadera. Por lo tanto, no estoy dispuesto a abandonarla. Como era costumbre, el juez lo amenazó de muerte. Ellos le contestaron que su más ardiente deseo era sufrir por amor de Jesucristo. Y por lo tanto, si el juez les mataba, les haría un gran favor. Ante tal respuesta, el prefecto ordenó que fueran llevados al lugar de suplicio, donde primero se les azotó y luego fueron decapitados. Pero ya sencillamente ellos se negaban a cumplir con la petición o con la ley que había establecido Trajano. Les voy a hablar en estos últimos 5 minutos del caso de Bandina. Bandina es una mujer esquelética, frágil. Miren, dentro de las actas de los mártires se dice que muchas veces en una celda metían a tantos cristianos que cuando los iban a sacar para matarlos, ya muchos de ellos habían muerto por asfixia, porque los metían, los apilaban todos dentro de una celda. Y muchos de ellos, entonces, muchos cristianos tenían temor de Bandina, porque Bandina era una mujer frágil, era una mujer delgadita. Sin embargo, esta mujer, en el año 177 de la era cristiana, dio un testimonio de fe que le permitió unirse a la lista de los mártires de la cristiandad. Y mire lo que dice de ella. Por último, como ejemplo de la suerte de los cristianos bajo el régimen de Marco Aurelio, debemos mencionar la carta que las iglesias de Lyon y Viena, en la Galia, enviaron en el año 177 a sus hermanos de Frigia y de Asia Menor. Al principio, la persecución en esas dos ciudades parece haberse limitado a prohibiciones que le impedían a los cristianos presentarse en lugares públicos. Después la plebe comenzó a seguirles por las calles, insultándoles, golpeándolos y apedreándolos. Por fin, en ese momento, uno de entre la multitud, Betio Epágato, se ofreció a defender a los acusados. Y cuando el gobernador le preguntó si era cristiano, y él respondió afirmativamente, sin permitirle decir una palabra más, el gobernador ordenó que se le añadiera al grupo de los acusados, porque el gobernador dijo: pues yo te acuso de ser cristiano. Ahora, la persecución había caído sobre estas dos ciudades inesperadamente como un relámpago, y por tanto no todos estaban listos para enfrentarse al martirio. Según nos cuenta la carta que estamos citando, alrededor de 10 fueron débiles y salieron del vientre de la iglesia como abortos, así dice la carta. Sí. Los demás, sin embargo, se mostraron firmes, al mismo tiempo que tanto el gobernador como el pueblo se indignaban cada vez más contra ellos. De boca en boca corrían rumores acerca de las horribles prácticas de los cristianos, rumores sobre los que hemos de hablar, dice Justo, ¿no? Pero hablamos la semana pasada, que decían que eran caníbales, que mataban a un niño y se comían la sangre y demás. Ok, ahora, un tal santo se limitó a responder cuando lo agarraron para que él confesara